La tarde en la vecindad de la casa número 14 caía con una pesadez inusual, como si el mismo aire presintiera que las leyes de la comedia física estaban a punto de quebrarse para dar paso a algo mucho más denso y oscuro. No era un capítulo normal. El sol se filtraba entre los tendederos, arrojando sombras alargadas y distorsionadas sobre el lavadero de cemento. Doña Florinda cruzó el umbral de su hogar con el ceño fruncido al extremo, sosteniendo con fuerza su taza de porcelana vacía. El detonante de siempre no tardó en aparecer. El chavo, en uno de sus arranques de torpeza hiperactiva, venía corriendo con un palo de escoba y, sin poder frenar a tiempo, se estrelló directamente contra la imponente figura de la dama de los rulos. La taza voló por los aires, estallando en 1000 pedazos contra el suelo de concreto. El estruendo pareció detener el tiempo. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Chilló doña Florinda, sintiendo la humillación arder en sus mejillas. Con el rostro descompuesto por la furia, giró sobre sus talones buscando al chivo expiatorio de todas sus desgracias cotidianas. Ahí estaba él. Don Ramón acababa de salir de su vivienda con la intención de estirar las piernas y fumar el último cigarrillo que le quedaba en la cajetilla aplastada. Llevaba su clásica playera negra y su desgastado gorrito de mezclilla. Al ver la mirada de la mujer, el hombre tragó saliva, sabiendo perfectamente lo que venía. Era la coreografía de la violencia que llevaban repitiendo durante años. Doña Florinda se plantó frente a él a zancadas rápidas y firmes. «Tome», exclamó ella, levantando la mano diestra, dispuesta a descargar toda su frustración acumulada en la mejilla del flaco inquilino. Pero esta vez, el libreto se rompió. En lugar de encogerse, de cerrar los ojos y esperar el impacto humillante que siempre terminaba con él girando como un trompo sobre su propio eje, don Ramón reaccionó con una velocidad felina que nadie en la vecindad le conocía. Su mano huesuda y callosa por los 1000 oficios inconclusos se disparó hacia arriba y apresó la muñeca de doña Florinda justo a escasos milímetros de su rostro. El impacto no ocurrió. En su lugar, se produjo un contacto físico directo, firme y prolongado. El silencio que se apoderó de la vecindad no fue el preludio de una risa grabada. Fue un vacío absoluto, denso y cargado de una electricidad estática que erizó los vellos de la nuca de ambos. El chavo, asustado por la falta de gritos, retrocedió lentamente y se ocultó en la penumbra de su barril, presintiendo que algo prohibido acababa de despertar. Don Ramón no soltó la muñeca. La miró fijamente a los ojos, con una intensidad que jamás había mostrado. Sus pupilas estaban dilatadas. Doña Florinda, por primera vez en su vida adulta, sintió que el aire le faltaba no por la rabia, sino por una súbita y violenta oleada de calor que le recorrió la espina dorsal. Su respiración se volvió errática mientras contemplaba el rostro severo del hombre que siempre había considerado una chusma insignificante. La muñeca de doña Florinda seguía atrapada en el férreo agarre de don Ramón. La fuerza del hombre no era brutal, pero sí inquebrantable, una declaración silenciosa de que los roles de sometimiento habían terminado esa misma tarde. Ella intentó articular palabra, procesar un insulto, llamarlo chusma o exigirle que la soltara, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta, asfixiadas por la súbita oleada de magnetismo que emanaba de aquel cuerpo espigado. «Ya basta, Florinda», dijo don Ramón con una voz que no era la suya. Ya no era el tono chillón de las quejas o las súplicas por no pagar la renta. Era una voz profunda, madura, cargada de un cansancio existencial que de pronto resultó peligrosamente atractivo para la viuda. «Ya me cansé de los golpes. Ya me cansé de jugar a que nos odiamos». El uso de su nombre de pila, sin el doña que marcaba la distancia social, golpeó a la mujer como una bofetada mucho más real que las que ella solía propinarle. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Observó los rasgos de Ramón, la mandíbula tensa, las líneas de expresión marcadas por las dificultades de la vida, y por primera vez en más de una década, no vio a un vago holgazán. Vio a un hombre. Un hombre que la estaba desafiando en su propio terreno. La cercanía física comenzó a volverse asfixiante. Doña Florinda podía oler el rancio aroma a tabaco barato impregnado en la ropa de Ramón, mezclado con un sudor masculino que, de manera inexplicable, encendió en su vientre una chispa de deseo largamente reprimido desde la muerte de Federico. Por su parte, Ramón contempló la piel blanca del cuello de la mujer y el sutil aroma a agua de rosas que ella siempre usaba para pretender una alcurnia que la vecindad le negaba. «Suélteme», susurró ella. Pero no fue una orden. Fue un ruego sin fuerza, una invitación que ambos comprendieron de inmediato. En lugar de soltarla, don Ramón dio un paso hacia adelante, acortando la escasa distancia que los separaba. Su cuerpo casi rozó el delantal de la mujer.
Sus ojos bajaron involuntariamente hacia los labios carnosos de Florinda, que temblaban ligeramente bajo el peso de la tensión. En las ventanas de la vecindad, las cortinas permanecían cerradas. Doña Clotilde no estaba espiando. Kiko se había quedado mudo en la otra esquina del patio. Estaban solos en un universo que acababa de cambiar sus reglas para siempre. Don Ramón aflojó lentamente la presión de sus dedos sobre la muñeca, pero no retiró la mano. En su lugar, deslizó la palma de su mano hacia abajo, entrelazando sus dedos con los de ella en un pacto silencioso y sombrío. El corazón de doña Florinda latía desbocado. El odio visceral que los había alimentado durante tantos años se estaba transmutando, ante sus propios ojos, en una pasión retorcida y hambrienta que amenazaba con devorarlos a ambos sin dejar rastro de lo que alguna vez fueron. La noche cayó sobre la vecindad como un manto fúnebre. Las luces de los patios se apagaron una a una, dejando el recinto sumido en una oscuridad salpicada apenas por el reflejo mortecino de la luna callejera. En el interior de la casa número 14, doña Florinda caminaba de un lado a otro. Se había quitado los rulos, dejando caer su larga y rubia cabellera sobre los hombros, un aspecto que reservaba únicamente para la intimidad más estricta. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer nerviosa, poseída por una fiebre que no lograba comprender ni mitigar. De pronto, 3 golpes suaves, rítmicos y casi inaudibles sonaron en su puerta de madera. Toc, toc, toc. El corazón de la mujer dio un vuelco violento. Sabía perfectamente quién estaba al otro lado. Nadie más llamaba de esa manera. Con las manos temblorosas, se acercó y quitó el cerrojo. Al abrir, la figura delgada de don Ramón se recortó contra la penumbra del patio. No traía su sombrero. Su mirada era sombría, devoradora. Sin mediar palabra alguna, él dio un paso hacia el interior y ella retrocedió, cerrando la puerta detrás de él y echando el pestillo con un clic metálico que sonó definitivo, como la celda de una prisión cerrándose. Pensé que no vendrías, Monchito, susurró Florinda, utilizando el diminutivo despectivo pero imbuyéndolo de una ternura lasciva que lo transformó por completo. No podía dejar de pensar en lo que pasó esta tarde en el patio, Florinda, respondió él, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás. Las barreras de la moral, de la comedia y del decoro se habían disuelto. Se miraron en la penumbra de la sala. El retrato del difunto Federico, el marinero, colgaba de la pared principal. Sus ojos pintados parecían observar la escena con una muda y horrorizada desaprobación. Don Ramón dio 2 pasos rápidos y tomó a Florinda por la cintura. Ella soltó un jadeo ahogado y rodeó el cuello del hombre con sus brazos. El beso que siguió no tuvo nada de tierno. Fue un choque brutal de dientes, lenguas y desesperación. Se besaron con la furia contenida de quienes se han odiado a muerte durante incontables lunas. Era un desahogo violento, una colisión de 2 almas solitarias y miserables que encontraban en el otro el castigo y la redención al mismo tiempo. Don Ramón la empujó suavemente contra la pared, justo debajo del cuadro del marido muerto. Sus manos comenzaron a explorar el cuerpo de la mujer con una urgencia febril, rasgando la compostura de doña Florinda. Dime que me odias, jadeó ella entre besos desesperados, buscando mantener la ilusión de su antigua dinámica para justificar la locura que estaba cometiendo. Te odio tanto que me quema el pecho, gruñó Ramón contra su cuello, mordiendo la piel suave. Te odio como nunca he odiado a nadie en esta vida. Y en ese retorcido lenguaje de desprecio transformado en lujuria, ambos consumaron un pacto secreto en las sombras, ajenos al horror que comenzaba a gestarse en los rincones más profundos de la vecindad. Las semanas transcurrieron en una tensa y bizarra normalidad de fachada. Para el resto de los inquilinos de la vecindad, nada parecía haber cambiado a simple vista, pero una atmósfera pesada y antinatural se colaba por las rendijas de las puertas. Kiko notaba que su madre pasaba largas horas en silencio, mirando fijamente a la nada con una sonrisa enigmática que nunca antes le había visto. Las tazas de café ya no se ofrecían al profesor Girafales con la misma frecuencia melosa. Los encuentros en el patio entre la dama y el maestro de escuela se volvieron distantes, mecánicos y carentes de aquella chispa idílica de antaño. Por otro lado, don Ramón ya no corría desesperado cuando el señor Barriga entraba a la vecindad exigiendo los infaltables 14 meses de renta. Se limitaba a mirarlo con una fijeza gélida que incomodaba al obeso casero. Sin embargo, el cambio más aterrador ocurría cuando las luces se apagaban. Don Ramón y doña Florinda habían perfeccionado el arte del sigilo. Cada noche, el flaco inquilino se escabullía de la casa número 72 y se adentraba en la casa número 14.
Aquellas paredes, que durante el día eran el epicentro de la moralina y el clasismo de Florinda, por la noche se convertían en el santuario de un romance gótico y depravado. En la penumbra de la habitación, la relación cobró tintes obsesivos. Doña Florinda comenzó a desarrollar un control asfixiante sobre Ramón. No toleraba que él hablara con doña Clotilde, ni siquiera para las cortesías más básicas del patio. Si veía a Ramón sonreírle a la Chilindrina con demasiado afecto paternal, un destello de furia ciega y sanguinaria cruzaba los ojos de la mujer. «Tú eres mío, Ramón», le susurraba ella mientras le clavaba las uñas en los hombros durante sus encuentros clandestinos. «No le perteneces a tu hija, ni a esa bruja vieja, ni a nadie más que a mí. Yo te salvé de la miseria de tu orgullo». Ramón, subyugado por la intensidad del afecto físico y la liberación de sus propias frustraciones, asentía como un hipnotizado. El otrora hombre libre e independiente, que prefería el desempleo antes que la sumisión, ahora era un esclavo voluntario de los caprichos de la viuda. Pero el amor que nace del odio arrastra consigo las raíces de la destrucción. Una noche, mientras yacían exhaustos en la cama de Florinda, el viento sopló con fuerza y la ventana se abrió de golpe. La luz de la luna iluminó por un segundo la habitación. Doña Florinda miró el rostro dormido de Ramón y, en lugar de ternura, sintió un miedo atroz. Un miedo punzante a que él se cansara de ella, a que volviera a verla como la mujer amargada y violenta que golpeaba su rostro. Fue en ese preciso instante de debilidad cuando la semilla de los celos más puros y letales germinó en el alma de la mujer, pudriendo irrevocablemente su pasión. El ambiente en la casa número 14 comenzó a cambiar drásticamente. Doña Florinda, poseída por una paranoia creciente, empezó a sospechar de cada mirada, de cada suspiro y de cada minuto que don Ramón pasaba fuera de su alcance. Su mente, antes afilada para la altanería social, ahora trabajaba exclusivamente para fabricar escenarios de traición. En su retorcida lógica, si Ramón había sido capaz de pasar del odio al amor con ella, ¿qué le impedía hacer lo mismo con cualquier otra mujer, o simplemente abandonarla para recuperar su antigua y patética libertad? Para combatir ese miedo, Florinda comenzó a construir un altar secreto en el fondo de su armario. No era un altar religioso, ni mucho menos dedicado a la memoria del difunto Federico. Retiró el cuadro del marino de la pared de la sala y lo encerró en el sótano. En su lugar, colocó una vieja fotografía que le había robado a Ramón, una imagen de él de joven, sonriente y lleno de vida. Alrededor de la foto, Florinda colocó objetos personales que le pertenecían al hombre. Una de sus desgastadas playeras negras, que guardaba un rastro de su olor, un encendedor gastado y, lo más perturbador de todo, mechones de cabello que ella misma le cortaba con sigilo mientras él dormía profundamente tras sus noches de pasión. «¿No me vas a dejar, Monchito?», susurraba ella frente al armario, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. «Prefiero verte bajo tierra antes que en los brazos de otra o viviendo sin mí». Don Ramón comenzó a notar el cambio. La pasión de Florinda ya no era un refugio liberador, sino una prisión de asfixia emocional y física. Cuando intentaba pasar tiempo con su hija, la Chilindrina, sentía la mirada pesada y vigilante de Florinda desde la ventana de la casa 14. Si salía a buscar algún trabajo esporádico para ganar unas monedas, ella lo interrogaba minuciosamente al volver, oliendo su ropa en busca de perfumes ajenos y examinando su rostro con una fijeza psicópata que lo hacía estremecer. La tensión alcanzó un punto crítico una tarde de lluvia torrencial. La vecindad estaba desierta debido al aguacero. Don Ramón se encontraba en la cocina de Florinda, intentando tomar una taza de café que ella le había preparado. De pronto, la mujer se acercó a él por la espalda y lo rodeó con sus brazos, pero sus manos no buscaban caricias. Sus dedos se cerraron alrededor de su cuello con una fuerza sutil pero amenazante. «Te amo tanto, Ramón», le susurró al oído, su aliento caliente contrastando con el frío que emanaba de sus palabras. «Pero a veces siento que quieres escapar de mí. Y sabes que no puedo permitir eso, ¿verdad, mi amor?». Don Ramón sintió un escalofrío de puro terror recorrerle el cuerpo. Miró a la mujer a través del reflejo de la ventana oscurecida por la lluvia y no reconoció a la vecina de siempre. Vio a un monstruo devorador que lo amaba con una locura homicida. El peso del secreto comenzó a fracturar la frágil psique de don Ramón. El hombre que alguna vez esquivó el trabajo con astucia y humor, ahora se encontraba atrapado en una red de dominación psicológica de la que no veía escapatoria. La vecindad entera parecía haberse transformado en una extensión de la mente de doña Florinda.
Cada rincón, cada sombra, cada susurro del viento parecía vigilarlo para reportar cualquier anomalía a su celosa carcelera. Una tarde, incapaz de soportar más la opresión, don Ramón cometió el error que sellaría su destino trágico. Decidió buscar un momento de paz en el lugar más improbable, la casa de doña Clotilde, la bruja del 71. Sabía que Florinda detestaba a esa mujer con cada fibra de su ser, y precisamente por eso asumió que no se atrevería a buscarlo allí. Tocó la puerta del número 71 con desesperación. Cuando la solterona abrió y vio el estado demacrado y tembloroso de su eterno amor platónico, no dudó en dejarlo pasar. Monchito. Pero qué milagro, pasa, pasa. ¿Te encuentras bien? Pareces un fantasma, dijo Clotilde, ofreciéndole un vaso de agua y haciéndolo sentar en su sillón forrado de terciopelo. Ramón se derrumbó. No le contó la verdad sobre el romance clandestino con Florinda por pura vergüenza y miedo, pero sí le confesó que se sentía perseguido, asfixiado y atrapado en la vecindad. Doña Clotilde, interpretando esto como una oportunidad de oro para ganarse su afecto, lo escuchó con atención maternal, acariciándole la mano de una manera que pretendía ser reconfortante. Ese simple contacto físico fue el detonante de la catástrofe. Doña Florinda, que no le quitaba el ojo de encima a la puerta de Ramón desde su ventana, vio el momento exacto en que él entró a la casa de la bruja del 71. Un estallido de furia ciega, un calor volcánico y asesino, nubló por completo su visión. Los celos, que hasta ese momento habían sido una paranoia silenciosa, explotaron con la fuerza de un huracán. Sin pensarlo, Florinda tomó un pesado mazo de hierro que guardaba en su caja de herramientas para las reparaciones domésticas. Salió al patio bajo un cielo que amenazaba con desatar una tormenta eléctrica. Sus pasos eran lentos, pesados y decididos. No gritó, no insultó. El silencio que emanaba de ella era infinitamente más aterrador que cualquiera de sus antiguos desplantes clasistas. Se paró frente a la puerta del 71 y, sin anunciar su presencia, descargó un golpe brutal contra la madera. El estruendo resonó en toda la vecindad, haciendo que el chavo asomara la cabeza desde su barril con los ojos desorbitados por el miedo. El idilio secreto estaba a punto de bañarse en sangre. La puerta de la casa número 71 no cedió al primer impacto del mazo, pero la madera crujió violentamente, dejando una hendidura profunda que reflejaba la fuerza sobrehumana imbuida por la locura de doña Florinda. Adentro, el pánico se apoderó de don Ramón y doña Clotilde. El flaco inquilino se puso de pie de un salto, reconociendo al instante la furia de su amante en la vibración de la madera. «Abre la puerta, maldita bruja. Sé que lo tienes ahí dentro». La voz de doña Florinda ya no era humana. Era un rugido gutural, desprovisto de toda la compostura que siempre fingía tener ante la sociedad. Doña Clotilde, asustada pero herida en su orgullo, se acercó a la puerta para poner el cerrojo extra. «¿Qué te pasa, Florinda? Estás loca. Déjanos en paz», gritó la solterona. Esa fue la confirmación que la mente enferma de Florinda necesitaba. El uso del plural, déjanos, confirmó en su retorcida lógica que Ramón y Clotilde estaban complotando en su contra, que se burlaban de ella a sus espaldas. Con un grito de pura demencia, Florinda volvió a arremeter contra la puerta con el mazo. Esta vez, la madera se astilló por completo cerca de la cerradura. Florinda metió su mano pálida por el hueco y quitó el pestillo desde adentro. La puerta se abrió de par en par con un chirrido violento. Doña Florinda entró a la estancia como una furia vengadora. Traía el cabello desgreñado, los ojos desorbitados y el mazo goteando restos de astillas de madera. Don Ramón retrocedió hasta quedar acorralado contra la pared. «Florinda, por el amor de Dios, cálmate». «No estábamos haciendo nada», suplicó Ramón, con las manos levantadas en señal de paz. «Cállate, traidor», chilló ella. Pero su objetivo principal no fue él, al menos no todavía. Sus ojos se clavaron en doña Clotilde, quien intentaba proteger a Ramón interponiéndose tímidamente. «Tú, vieja asquerosa. Te atreviste a tocar lo que es mío». Antes de que don Ramón pudiera reaccionar para impedirlo, doña Florinda levantó el mazo y lo descargó con una violencia inaudita sobre el hombro de doña Clotilde. Un crujido seco de huesos rompiéndose llenó la habitación, seguido de un grito desgarrador de la solterona, quien cayó al suelo retorciéndose de dolor. Don Ramón contempló la escena con absoluto horror. La sangre de doña Clotilde salpicó los muebles de terciopelo. Florinda se volvió hacia él, respirando con dificultad, con una sonrisa desquiciada dibujándose lentamente en sus labios.
Los celos habían cobrado su primera víctima, y la tragedia final apenas estaba comenzando a escribirse en las paredes de la vecindad maldita. El grito agonizante de doña Clotilde pareció romper el hechizo de parálisis que atenazaba a don Ramón. El pánico, puro y primitivo, se apoderó de su cuerpo. Sabía que si se quedaba un segundo más en esa habitación, él sería el siguiente en sufrir la ira incontrolable de la mujer que decía amarlo. Sin pensarlo dos veces, aprovechando que Florinda saboreaba momentáneamente su sádica victoria sobre la bruja del 71, Ramón esquivó a la agresora con un movimiento ágil y desesperado. Salió corriendo de la casa número 71 hacia el patio de la vecindad. Afuera, la tormenta finalmente se había desatado. La lluvia caía a cántaros, lavando instantáneamente la sangre que salpicaba el umbral de la puerta. Don Ramón corrió resbalando en los charcos, con el corazón queriendo salírsele del pecho. «Ramón. No puedes huir de mí». El grito de doña Florinda resonó a sus espaldas, amplificado por el eco de los truenos. Ella salió al patio a paso veloz. Ya no corría como una persona normal. Se movía con una determinación implacable, arrastrando el mazo de hierro sobre el cemento mojado, produciendo un chirrido metálico y siniestro que se filtraba entre el rugido de la tormenta. Ramón miró desesperado a su alrededor buscando refugio. Su propia casa estaba demasiado lejos y Florinda le cortaba el camino. El chavo, aterrorizado, se había hundido hasta el fondo de su barril, tapándose los oídos y llorando en silencio. Kiko observaba desde la ventana de su casa, mudo de horror al ver a su madre convertida en un monstruo. Sin más opciones, don Ramón corrió hacia el segundo patio, el callejón sin salida donde los vecinos solían tender la ropa y amontonar triques viejos. Sabía que era una trampa mortal, pero necesitaba ganar tiempo para pensar, para asimilar la pesadilla en la que se había convertido su vida. Llegó al fondo del callejón y se topó con la pared de ladrillos húmedos. Estaba atrapado. Se dio la vuelta jadeando, con la espalda pegada al muro frío. A los pocos segundos, la silueta de doña Florinda apareció en la entrada del estrecho callejón. La lluvia le empapaba el cabello, pegándoselo a la cara y dándole un aspecto espectral. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una fijeza letal. El mazo de hierro seguía en su mano diestra, goteando agua mezclada con la sangre de Clotilde. «¿Por qué me haces esto, Monchito?», preguntó ella con una voz extrañamente calmada y melancólica, un contraste aterrador con la violencia de sus actos previos. «¿Por qué me obligas a lastimarte cuando todo lo que he hecho ha sido amarte como nadie más lo hará?». Don Ramón estaba acorralado contra la pared del callejón. La lluvia caía sin piedad sobre él, empapando su playera negra y haciendo que se le pegara al cuerpo demacrado. Su respiración era rápida y superficial. Frente a él, a escasos metros, doña Florinda avanzaba con una lentitud calculada, disfrutando de la cacería y de la desesperación de su presa. «Florinda, por favor, escúchame, estás enferma, necesitas ayuda», intentó razonar Ramón, aunque sabía que sus palabras caían en el vacío de una mente completamente fracturada por la psicosis de los celos. «¿Enferma? No, Ramón. Por primera vez en mi vida veo las cosas con total claridad», respondió ella, deteniéndose a solo 2 pasos de distancia. Levantó la mano libre y le acarició la mejilla empapada con una ternura escalofriante. Sus dedos estaban helados. «Los celos no son una enfermedad, son la prueba más pura de mi amor. Si no sintiera este fuego quemándome el pecho al verte con esa bruja, significaría que no me importas. Y tú me importas más que mi propia vida». Ramón cerró los ojos por un segundo, sintiendo el peso de la fatalidad sobre sus hombros. Comprendió con amarga certeza que su error no había sido ir a casa de Clotilde, sino haber cruzado la línea del odio al amor con aquella mujer en primer lugar. Habían alimentado un monstruo con sus pasiones más oscuras, y ahora el monstruo exigía su tributo de sangre. «Tú dijiste que me amabas, Ramón. Lo dijiste en mi cama, bajo el retrato de Federico», le recriminó ella, y su voz de pronto se quebró, llenándose de lágrimas que se camuflaban con las gotas de lluvia. «¿Era todo mentira? ¿Solo me usaste para no pagar la renta?». «No, Florinda, al principio no fue por eso», confesó Ramón con sinceridad trágica. Hubo un momento en que la pasión física y la ilusión de ser deseado lo habían cegado por completo. «Pero esto ya no es amor. Esto es una locura. Es lo mismo», gritó ella, perdiendo de nuevo la compostura. El mazo de hierro se elevó ligeramente en el aire. «El amor verdadero es absoluto, posesivo y eterno. Y si no puedo tenerte en esta vida de manera exclusiva, entonces nos uniremos en la muerte». Un relámpago iluminó el cielo en ese instante, recortando la figura de Florinda como un ángel de la muerte sobre el asustado inquilino.
Don Ramón supo que el clímax de la tragedia había llegado, y que las paredes de la vecindad que tantas risas albergaron en el pasado, ahora serían testigos mudos de un final sangriento dictado por la locura de un romance prohibido. Don Ramón comprendió que las palabras ya no servirían de escudo contra el delirio homicida de doña Florinda. En un último acto de supervivencia, impulsado por la adrenalina pura del terror, el hombre no esperó a recibir el impacto. Se agachó en el último segundo justo cuando Florinda descargaba el mazo con un grito de guerra. La pesada herramienta de hierro pasó rozando su cabeza y se estrelló contra la pared de ladrillos con una fuerza brutal, desprendiendo trozos de cemento y chispas. Aprovechando el momento en que el mazo quedó ligeramente atascado por el impacto en la pared, Ramón empujó a Florinda con todas sus fuerzas. La mujer, tomada por sorpresa, trastabilló hacia atrás y cayó sobre el suelo lodoso del callejón. Don Ramón no se detuvo a ver si estaba herida. Corrió con todas sus fuerzas hacia la salida del callejón, buscando desesperadamente llegar a la calle exterior de la vecindad, donde quizás algún transeúnte o la policía pudieran auxiliarlo. Sus pulmones ardían y sus piernas flaqueaban por el esfuerzo y el hambre acumulada de tantos meses de miseria. Sin embargo, doña Florinda se recuperó con una rapidez sobrehumana, impulsada por la furia de la adrenalina psicópata. Se puso de pie de un salto, dejando el mazo tirado en el suelo, y corrió tras él. Ya no necesitaba el arma pesada. Sus propias manos, llenas de un odio y un deseo incontrolables, serían suficientes. Justo cuando don Ramón estaba a punto de cruzar el umbral del portón principal que daba a la calle, sintió un tirón violento en su playera. Doña Florinda lo había alcanzado. Con una fuerza descomunal que desafiaba su fisionomía delgada, la mujer lo jaló hacia atrás, haciéndolo caer de espaldas contra el suelo del patio principal. El impacto le sacó todo el aire de los pulmones. Antes de que pudiera recuperar el aliento o intentar levantarse, Florinda se abalanzó sobre él. Se sentó a horcajadas sobre su pecho, inmovilizándolo con su peso. Sus ojos estaban completamente desorbitados, las venas de su cuello hinchadas por el esfuerzo y la locura. «Te lo dije, Monchito», jadeó ella, con una mezcla de llanto y risa histérica en su voz. «Juntos por siempre. Nadie más te mirará, nadie más te tocará. Serás solo mío para la eternidad». Sus manos pálidas y frías se cerraron con fuerza alrededor del cuello de don Ramón. El hombre abrió desmesuradamente los ojos, intentando desesperadamente apartar las manos de la mujer, pero la fuerza de la locura era superior a la suya. El aire dejó de entrar a sus pulmones y el mundo comenzó a teñirse lentamente de sombras oscuras. La lluvia seguía cayendo con furia sobre el patio de la vecindad, lavando las lágrimas y el sudor de los rostros de los amantes malditos. El silencio sepulcral que envolvía el recinto solo era roto por el trueno distante y el sordo forcejeo de don Ramón por su vida. Sus manos engarrotadas intentaban inútilmente apartar los dedos de doña Florinda de su garganta, pero la presa de la mujer era como un tornillo de banco de acero forjado en las llamas de la demencia. Los ojos de don Ramón comenzaron a inyectarse en sangre. Su visión se volvió borrosa, un caleidoscopio de luces parpadeantes y sombras que amenazaban con devorarlo todo. Dejó de luchar con sus brazos. Sus fuerzas lo abandonaron por completo y sus extremidades cayeron lánguidas a ambos lados de su cuerpo sobre el cemento empapado. En sus últimos destellos de conciencia, miró el rostro de Florinda. La mujer ya no gritaba. Lo observaba con una fijeza hipnótica y una sonrisa de una dulzura infinita, casi angelical, que contrastaba de manera monstruosa con el acto de asesinato que estaba cometiendo. Lágrimas puras rodaban por sus mejillas, mezclándose con el agua de lluvia. Para ella, en su mente totalmente disociada de la realidad, no lo estaba matando. Lo estaba salvando del mundo exterior, de las tentaciones, de la miseria y de la posibilidad de que dejara de amarla. Lo estaba haciendo suyo de la única manera eterna que concebía. «Duerme, mi amor, duerme, Monchito», susurraba ella con voz arrulladora. «Pronto estaremos juntos y nadie nos podrá separar. Ni la chusma, ni las deudas, ni el pasado. Solo tú y yo». Un último espasmo recorrió el cuerpo espigado de don Ramón. Sus ojos se fijaron en la nada, perdiendo el brillo de la vida. Su boca se abrió ligeramente en una última y silenciosa exhalación. El hombre que personificó la picardía, la holgazanería simpática y la resistencia ante las adversidades de la vecindad, acababa de exhalar su último aliento bajo el peso del amor más tóxico y destructivo imaginable. Doña Florinda no soltó el cuello de inmediato. Mantuvo la presión durante varios minutos más, asegurándose de que el corazón de su amado hubiera dejado de latir por completo. Cuando finalmente retiró las manos, acarició con extrema delicadeza el rostro frío y sin vida de Ramón.
Le cerró los ojos con los pulgares y depositó un beso suave y prolongado sobre sus labios amoratados. El idilio trágico había alcanzado su clímax de muerte, y la vecindad jamás volvería a ser la misma. La tormenta amainó lentamente hasta convertirse en una llovizna persistente y melancólica que cubría la vecindad como un velo de luto. El patio quedó sumido en un silencio sepulcral y denso. Doña Florinda permanecía sentada en el suelo junto al cuerpo inerte de don Ramón. Su vestido rosa estaba empapado y cubierto de lodo, su cabello rubio deshecho caía sobre sus hombros. En su regazo sostenía la cabeza del difunto, acariciándole el cabello ralo con una ternura infinita, ajena por completo al horror de la realidad. Desde las sombras de los pasillos, los pocos sobrevivientes observaban la macabra escena sin atreverse a intervenir. Kiko, acurrucado en el marco de la puerta de su casa, lloraba en silencio con los ojos desorbitados por el trauma de ver a su madre convertida en una asesina. El chavo permanecía dentro de su barril, temblando incontrolablemente, abrazando sus piernas y negándose a mirar hacia el exterior. Sabía que la inocencia de su pequeño mundo se había roto para siempre. De pronto, el sonido de sirenas policiales comenzó a escucharse en la distancia, rompiendo la quietud de la noche. Alguien del exterior, alertado quizás por los gritos iniciales de doña Clotilde o por el estruendo de la persecución, había llamado a las autoridades. Doña Florinda escuchó las sirenas pero no se inmutó. No intentó huir ni ocultar el crimen. Miró el cuerpo de Ramón y sonrió, una sonrisa de paz absoluta y delirante. «Ya vienen por nosotros, mi amor», susurró ella al oído del cadáver. «Pero llegan tarde. Ya somos uno solo». Cuando los oficiales de policía irrumpieron en el patio con las linternas encendidas, se toparon con una escena dantesca que desafiaba toda lógica y moral. Encontraron a doña Clotilde desangrándose en el suelo de su casa con el hombro destrozado, y en el centro del patio, a la distinguida doña Florinda abrazando con devoción el cadáver estrangulado de la chusma, de don Ramón. La mujer no opuso resistencia cuando los oficiales se acercaron para separarla del cuerpo y esposarla. Se dejó llevar como en un trance, manteniendo la mirada fija en el cielo nublado. Mientras la subían a la patrulla bajo la lluvia persistente, doña Florinda comenzó a tararear suavemente una melodía de amor, una canción de cuna distorsionada por la locura. La vecindad fue clausurada esa misma noche. Los inquilinos sobrevivientes se mudaron y el lugar quedó abandonado a su suerte, convirtiéndose con los años en una ruina devorada por la maleza y las leyendas urbanas. Se dice que hoy en día, si alguien se atreve a entrar al viejo patio a altas horas de la noche, aún se puede escuchar el eco sordo de una cachetada que se transforma en un susurro apasionado, y la silueta fantasmal de un hombre flaco y una mujer de rulos tomados de la mano, condenados a repetir su idilio sangriento por toda la eternidad.